apellido siempre me ayudó. Las comparaciones siempre son odiosas, pero pues naturales. En política no hay amigos, hay intereses. En política se ama la traición, pero se aborrece al traidor. Los enemigos no están afuera ni en otros partidos. Y los peores, como decía Cicerón, a veces eran los que están más cerca de ti. Fidel Herrera era un hombre que trabajaba, yo lo observaba a las 4 de la mañana estirando piernas para ir de un extremo a otro de Veracruz. Yo tomo Jalapa con una deuda y yo entrego Jalapa con un superávit. Fui el único presidente municipal que deja más de 30 millones de pesos en caja. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ser candidato 4 veces. La primera, para diputado local, tengo poco menos de 50,000 votos. Para ser presidente municipal, poco menos de 60,000 votos. Quiero ser diputado federal y tengo más de 70,000 votos. Y en el 2024 soy candidato a diputado federal y en Jalapa obtengo 110,600 votos. Una marca que tenía el municipio, que tenía el estado, que tenía la federación y además con todos los programas sociales, con todo el aparato de gobierno, con todas las trampas electorales que se hicieron y que al final les costó muchísimo trabajo robarme la elección del año pasado. Oye, si te echa un telefonazo un Ricardo Agüete y dice, oye, vente a colaborar acá en Jalapa, que no podemos. Muy buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos acompaña un personaje que ha vivido de primera mano la evolución política de Veracruz, abogado, exalcalde de Jalapa, exdirigente estatal del PRI también, y un hombre que ha estado en el corazón del priismo veracruzano en tiempos de Fidel Herrera, también de Javier Duarte, y bueno, también le ha tocado ver el otro lado de la historia del PRI estos últimos años, pero más allá de los cargos, hoy queremos conocer al Américo, que normalmente pues no se puede lograr ver en entrevistas o ese lado B del político, ¿no? Así que prepárense para una entrevista bastante entretenida. Bienvenido, Américo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, gracias por la oportunidad de saludarte y saludar a todos los que nos van a seguir en las redes. Ya te hicimos llegar, venir desde Jalapa, ¿no? Acá al puerto. Bueno, siempre un gusto y además venir al puerto siempre es un privilegio y es un gozo extraordinario. Oye, Américo, ¿cómo te encuentras hoy en día? Bueno, con toda la trayectoria que tienes, has estado en gabinetes, ahorita lo estábamos platicando, ¿no? Del Estado, has estado también comandando una ciudad como es la capital del estado de Veracruz, has estado en los puestos de más arriba, también te ha tocado sufrir derrotas. ¿Cómo te encuentras hoy en día con toda esta experiencia, con toda esta trayectoria? Porque me imagino que ya hoy en día pues ves la política de manera distinta, de una forma más analítica, más tranquila, ya tal vez no tan acelerado como a tus 25, 30 años, ¿no? Sí, bueno, mira, hay creo que diferentes tipos de políticos. Yo me considero un político de carrera, de vocación. Yo soy una persona que ha perseguido esta actividad laboral, esta vocación personal desde muy joven. Pudiera decir desde muy niño, siempre quise dedicarme a esto, a la cosa pública, siempre me preparé para ello. Yo soy abogado, tengo estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en Análisis Político Estratégico, tengo maestría en Buen Gobierno, es decir, yo sí soy una persona que se ha procurado preparar y aprender todos los días con respecto a lo que me apasiona, lo que me gusta y es el servicio público. Ahora, también privilegiado en el aspecto de que hace 20, 30 años, pues tal vez se podía ejercer esa carrera, ¿no? Se podía estudiar que maestrías, que doctorados, que licenciaturas, prepararse para el puesto. Y hoy en día, lamentablemente, vemos a una política degradada, una política en la que ya no es tan sencillo o prácticamente imposible decir, quiero tener mi carrera de política, ¿no? Porque vemos hoy en día muchos círculos, muchas tribus, lo que platicábamos antes de arrancar, y ya no es tan fácil hacer esa carrera política como en su momento tú la iniciaste. Sí, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la política se debe de ir transformando, pero para bien. A veces las transformaciones o los cambios son hacia adelante o también hacia atrás. Como dicen por ahí, el cambio también la reversa también es cambio. El tema de la política es que desde mi punto de vista, el político debe ser una persona que se prepare todos los días. No debe ser diferente a un doctor, no debe ser distinto a un ingeniero,
no debe ser algo especial, debe ser, al igual que cualquier otra profesión, debe de ser una persona que se prepare en lo personal y que tenga, como lo decía Aristóteles, virtudes. Aristóteles señalaba que una persona en la cosa pública, involucrada en la política, debería de tener 4 virtudes fundamentales, ¿no? Entonces, pues sí, se procura ser prudente, se procura ser justo, la sabiduría y la fortaleza, pues eran las virtudes aristotélicas sobre las que debería de descansar el servicio a los demás. Para mí, eso es algo que muchos pierden de vista. El que el político debe ser un servidor público, el que el político debe ser alguien que se deba a la gente. No por tener un mandato eres el que manda. Tienes un mandato porque la gente te da ese mandato, entonces debes obedecer. El político debe de obedecer a lo que la gente dice y debe de escuchar a la gente. Es muy lamentable que haya muchas personas que accedan a cualquier cargo. No estoy diciendo cargos espectaculares. El cargo que tú quieras, que tenga un poquito de toma de decisiones o de poder y de repente se transformen y de repente sientan que lo pueden todo o que todos nos debemos de inclinar cada vez que se pase, ¿no? Y es que, a ver, hablabas mucho, por ejemplo, el tema de la política de transformar, ¿no? Para bien, digo, a veces en el mundo de la política no hay buenos ni malos, no existe el bien ni el mal, mucho tiene que ver el tema de las percepciones, pero también hoy en día, y como siempre ha sido, la política y los cargos es un espejo también de la misma ciudadanía. A veces nosotros podemos llegarle a recriminar a un político, es que no tiene estudios y mira, ya es diputado o ya es presidente municipal pero al final del día también es un reflejo de la misma sociedad. La misma sociedad también dice, a pesar de que tenga doctorados y todo, yo quiero a tal persona. Entonces, también la política, más que evolucionar entre comillas, para bien, termina siendo un claro reflejo de lo que representa la misma sociedad, ¿no? Claro, y la Constitución te dice que todos tenemos el derecho a votar y a ser votados. No se te exigen mayores estudios para tener una representación popular. Lo que sí yo considero es que la gente también debe de observar, pues, qué tan preparado estás para el cargo, ¿no? ¿Cuáles son tus credenciales, tus cartas credenciales? ¿Tú crees que eso importa ¿Qué hoy en día? credenciales portas? Fíjate que hoy en día importa mucho quién es quién. Creo que la gente últimamente ya está observando que no es solamente votar por unas siglas, que no es solamente votar por unos colores, o no solamente votar por el partido de fulano, que es el que te trae todo y el que siempre gana. Creo que también ya se pueden observar la calidad de personas por las que tú estás votando. Al final es una decisión muy seria. Y bueno, pues hay personas que han votado, que se sienten muy contentas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del 2000, cuando el ánimo era gigantesco porque se había sacado al partido hegemónico del poder después de décadas, Claro, de no haberlo hecho, etcétera, y la gente estaba entrando en otro ánimo, ¿no? Y cómo ese ánimo después desvaneció y entró otro partido político a generar este entusiasmo. Al final del día no son los partidos, son las personas. Al final del día los partidos no mienten, no traicionan, no roban. Son las personas que están en los partidos políticos las que son, pues, falibles. Y es que es impresionante cómo la historia se tiende a repetir, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de los principios de los 2000 y qué es lo que estaba la gente esperanzada en el cambio. Pasan 3 sexenios más y hoy en día, ¿qué es lo que la gente quiere? El cambio, ¿no? En su momento para la presidencia, hoy en día para muchas alcaldías, pero la historia va repitiéndose, va repitiéndose, va repitiéndose y pues todo permanece igual. Y hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. Fíjate que yo sí creo en la pedagogía política. Hace unos momentos fuera de micrófonos estábamos tú y yo analizando algunos perfiles de personas que han estado dentro de la política, dentro del servicio público, como diputados, como secretarios, como funcionarios, alcaldes, etcétera. Y sí podemos ver que hay una gran diferencia entre el que llega por suerte al que llega también porque se preparó para ello. Y eso creo que sí debe de considerarse por parte de la gente, ¿no? Creo que la preparación
es importante. Creo que más importante aún debe ser el compromiso con la gente, debe ser el compromiso con la tierra, debe ser el amor por la tierra. Ahora, Américo, ¿en qué momento decidiste dedicar tu vida a la política? Desde muy chico me comentabas, pero ¿por qué la política? Digo, tal vez en esos años, pues el decir quiero ser político, pues se veía bien, ¿no? No es lo mismo el quiero ser político hace 25, 30 años a decirlo hoy en día, ¿no? Que está muy degradado el ambiente. Yo creo que tiene muchísimas décadas esa degradación. Es decir, yo creo que el político nunca ha sido una figura que sea sinónimo de pulcritud o de honestidad. Al contrario, desde la época de Palillo, creo que tú todavía no nacías, Rodrigo, el político ha sido siempre una figura muy señalada, siempre ha sido una profesión muy denostada, que es algo que lamentablemente se da en nuestro país y que no hemos podido resolver. Cuando los políticos generan excesos, rompen con sus propios ideales, con sus propios principios, tratan a la gente de una forma inadecuada, es cuando se están haciendo cada vez más y se está robusteciendo la idea pues la idea mala de los políticos, ¿no? Como también puede tener una connotación negativa. Voy a decir una cosa y no puedo generalizar, como no se puede generalizar tampoco con políticos, de los árbitros de fútbol. O quizás hasta de los agentes de tránsito. Entonces, tú y yo sabemos que no todos son iguales. Tú y yo sabemos que hay gente decente y no tan decente en cualquier actividad. Sin embargo, la política ha tenido pues esta denostación gravísima. Y es algo chistoso porque el político de un partido en específico es malo a veces por estar en ese partido. Se pasan a este otro y ya de repente ya no son malos, ya se purificaron completamente. Y eso, bueno, pues son cosas que se tienen que ir eliminando, yo creo, poco a poco de la política. Claro, en el momento en que tú decides entrar al tema de la política, ¿cuáles eran los consejos de tus padres? ¿Cómo era el ánimo de ellos respecto a esas decisiones? No, yo nunca tuve, a pesar de que mi papá era un político bastante reconocido en el estado de Veracruz, nunca tuve su consejo o nunca fui orillado a eso. Mi papá era presidente municipal de Jalapa cuando yo tenía 8 años y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Muchísimo la atención el verlo trabajar, el acompañarlo a sus recorridos, el ver lo que él transformaba, el ver cómo atendía a la gente, el ver cómo estaba plenamente dedicado a su chamba. Tanto así que para convivir con él, pues a veces no era en la casa o no era dando la vuelta, era acompañándolo Claro. a sus recorridos, a sus reuniones de trabajo, a las atenciones que daba, a sus audiencias. Era un político sui generis. Mi papá era un hombre que atendía a puerta abierta, literalmente. No ahora como los candidatos te dicen, no, las puertas siempre van a estar abiertas. No. Él atendía a puerta abierta. Si tú querías ir a ver al presidente municipal, no había una sola persona que te dijera, espérese aquí tantito, ahorita lo atienden. No había una sola persona que te dijera, ¿a poco trae cita? No, la puerta estaba abierta. Podía entrar quien sea a ver al presidente municipal y así lo fue cuando fue secretario de Educación. Hasta sus últimos días, que era rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Y como sabes, el ejemplo arrastra. Y el ejemplo de mi padre, yo creo que fue el que me arrastró porque, repito, nunca fue alguien que me haya dicho dedícate a esto, pero verlo, admirarlo, quererlo como yo lo hice, pues me fue orillando a tomar las decisiones de mi vida encaminada a esta actividad. Ahora, cuando empezaste a forjar tu propio camino, ¿no crees que llegaste a tener cierta carga inclusive de celos en contra tuya o cierta clasificación por ser hijo de? Sí, por supuesto. Mira, el apellido siempre me ayudó, más que ponerme trabas o algo, siempre me ayudó. Las comparaciones siempre son odiosas, pero pues naturales. Yo personalmente jamás, nunca recurrí a mi papá para un favor. Al contrario, él era un gran maestro.
Y siempre que le decía yo, oye, papá, ¿tú qué harías en esta circunstancia? Él siempre me decía, ¿cuáles son tus opciones? A, B y C. Dime ventajas y desventajas de A. Dime las de B, dime las de C. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la? No, pues yo creo que C. Esto, haz lo que tú consideres. Como porque psicólogo. el que se equivoca vas a ser tú, no yo. Me explico. Más bien como un pedagogo. Fíjate, mi papá fue de una generación de políticos que iniciaron muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Estoy seguro que muy poca gente ya hoy recuerda que en la época de los 70s, el gobernador Rafael Hernández Ochoa hizo un gabinete de jóvenes. Hernández Ochoa fue el primer gobernador que generó toda una generación de políticos. Y te voy a dar nombres por si los conoces. Miguel Yunes, Francisco Loyo, Amadeo Flores Espinosa, Paco Portilla Bonilla, Carlos Brito Gómez, Rebeca Bouché, entre muchos otros, que la media eran jóvenes de veintitantos años. El presidente del partido, Gonzalo Morgado, tenía 24 años. El procurador de justicia tenía 28. No, güey. El secretario o el responsable de la educación tenía 32. El más grande de edad de todos ellos era Carlos Brito Gómez, debió haber tenido 41 años. ¿Y con qué intención? 42 años. Con la intención de generar toda una generación. A ver, una generación que a la fecha sigue vigente. Tomando las decisiones. Está ahí Jorge Uscanga Escobar, estaba ahí. Personas que vienen desde entonces, me explico. Entonces son personas a las que se les da una oportunidad de trabajo, la toman y desarrollan su chamba, pero no lo hacen con toda la cuerda, no lo hacen como un cheque en blanco. Lo hacen con responsabilidad, con una gran responsabilidad de hacerlo bien. Y se les iba orientando para acá, para allá. Ahora, todo este grupo de jóvenes, Fidel Herrera, ¿eran un grupo unido? La verdad es que no. Pero todos hicieron una carrera política que Veracruz recuerda y que en gran medida reconoce. Ahora, ¿cómo fueron tus primeros pasos que te fuiste abriendo en la política entre los 20, entre los 25? ¿Cómo fueron esas decisiones o esas puertas que se empezaban a abrir? Porque también uno va caminando y no sabe qué camino tomar, qué grupo estar, qué no. Hoy ni se diga, parece, yo creo que la política como esos campos que tienen las bombas abajo, ¿no? Que están ahí cubiertos, como en Vietnam, por ejemplo. ¿Cómo eran esas primeras andanzas en la política? Porque yo creo que a diferencia de muchas personas, más allá de las llaves o el empuje que pudiste llegar a tener con tu papá, yo creo que por lo que me comentas, era más ese consejo, ¿no? Que ese consejo que sabes que era con amor. Muchos políticos, yo creo que sobre todo a temprana edad, lo primero que buscan, dejando a un lado los padrinos, es con tantas decisiones que tienen alrededor, con quién pueden llegar a tener ese consejo que no les juegue en su contra. Y más allá de las oportunidades que pudiste llegar a tener en ese momento, yo creo que el tener ese consejo atrás era una tranquilidad, no para que te abrieran las puertas o no, sino para poder llegar a tener una decisión lo más sensata posible, lo más clarificada posible, porque en el mundo de la política, pues está todo cochino. Ya cuando tienes una responsabilidad fuerte, sí, te encuentras que la política es, pues mira, hay quien señala que no es una ciencia, sino más bien un arte. Y hay muchísimas claves que debes de entender con claridad, ¿no? Y los viejos políticos te la van a decir. En política no hay amigos, hay intereses. En política se ama la traición, pero se aborrece al traidor. En política, lo más importante es respetar las leyes no escritas. En política, en fin, hay una serie de reglas, quizás, por las que debes de caminar. Sin embargo, mis inicios siempre fueron como un dirigente, un líder juvenil dentro de mi partido que arrancó muy chavo. Te estoy hablando. Bueno, desde que naciste prácticamente. Desde antes de
desde antes de la época del internet y todo esto, eran liderazgos desde la secundaria, la preparatoria, eran los concursos de debate a los que a mí me gustaban acudir, eran escuchar las noticias. Los jóvenes yo creo que no son muy dados a escuchar cosas de política, a mí me gustaba desde muy chico. Mi papá, gran orador. Yo no soy un orador hecho en certámenes, yo más bien era una persona que le encantaba y me encantaba estar en los debates y en los concursos de debate político. A mí me gusta mucho el análisis político, a mí me gusta mucho el estudio de la ciencia política, así como de la ciencia jurídica. Y bueno, ya cuando tienes la oportunidad de estar en un cargo importante, Fidel Herrera a mí me invitó a ser secretario de Trabajo y Previsión Social a los 25 años, ya cuando estás en un cargo así, pues ya te das cuenta de que todo esto que estudiaste, todo esto que viviste ya es de veras, ¿no? Ya tienes enemigos, pero los enemigos no están afuera ni en otros partidos. Muchas veces los peores están dentro de tu partido, los peores son los que están junto a ti y los peores, como decía Cicerón, a veces eran los que están más cerca de ti. Porque Cicerón eso decía, el adulador es un enemigo oculto. Entonces hay que tener cuidado de los aduladores, de los aplaudidores, que eso es terrible. Bueno, todo esto, lo que te quiero decir es que pues son cosas que tú te vas a encontrar en el servicio público y ya, son los elementos, son las herramientas, son las fortalezas que tú internamente tienes, si puedes seguir adelante o no. Yo veo a muchos jóvenes que se les dio la oportunidad, la tuvieron, hicieron lo que pudieron ahí y la regaron y hasta ahí quedaron. Jóvenes que incluso delinquieron, o jóvenes que no dieron el ancho, o jóvenes que nada más tiraron la toalla. Hay muchos políticos que arrancaron jóvenes, pero hoy están de pelada o incluso en la cárcel. Bueno, ese es un problema de la política cuando no tienes la formación, los principios y los valores suficientes y arraigados para salir adelante. Ahora, Américo, 25 años tenías en el momento en que un gobernador, un tal Fidel Herrera, te dice, pues te voy a dar la secretaría, no subsecretaría, no un cargo ahí en la oficina, sino secretario de trabajo en su gabinete. ¿Cómo es, sobre todo a tus 25 años, tomar las riendas? Porque es imposible decirle que no. Y también a los 25 años, como decías, lo que a muchas personas puede llegarles a costar toda una vida, o hasta los 50, 60 años, todos los 25 años te dan la encomienda de ser secretario de Trabajo de Veracruz, del gobierno del estado de Veracruz. Y en una secretaría que en ese momento era bastante delicada. Hay que recordar que Veracruz pasaba por momentos complicados. Una de las más significativas crisis económicas que ha vivido México fue la del 2009, por ejemplo. Y ser el secretario de Trabajo en el estado, en el único estado que generó empleos durante el 2009, a diferencia de todos los demás, Veracruz era líder en generación de empleos en ese momento, pues era algo significativo. El mantener el equilibrio entre los factores de la producción era también algo bastante complejo. Había los problemas sindicales, laborales de la Universidad Veracruzana, del sistema del DIF estatal, eran bastante complejos, pero lo llevamos a cabo. Ahora, todo tiene una historia y realmente es algo que a mí me gustaría, ahora que me estoy dedicando a escribir, lo voy a publicar, pero la historia de cómo llego a ser secretario de Trabajo es también una historia, pues para mí interesante, no sé si para alguien más. Fidel Herrera tenía la idea de hacer un poquito más compacto el gobierno. La Secretaría de Trabajo iba a ser Dirección General de Trabajo. Cuando a mí me invitan como encargado de la Secretaría de Trabajo, director general de Trabajo, encargado de despacho de la Secretaría. Y vamos a disminuirla. Y ahí es donde haces política. No haces política tú solo. En ese momento, en todo el país, había 4 secretarías de trabajo estatal. Pero la idea era que cada vez más los estados de la República pudieran tener más y más secretarías de trabajo. ¿Por qué? Porque la relación de los empresarios con sus sindicatos estaba suscrita ante la Secretaría de la Política Interna, que es la Secretaría de Gobierno. Todos tenían Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Trabajo, Secretaría de Gobierno, Dirección General de Trabajo, etcétera. Miguel Alemán crea la Secretaría de Trabajo. El primer secretario es Fernando Charleston Salinas.
es el primer secretario de Trabajo de la historia de Veracruz. El segundo secretario de Trabajo de la historia de Veracruz soy yo. Pero en ese ánimo, yo soy el que le explica al gobernador cómo la política nacional iba a la creación de secretarías estatales, no a la supresión de las mismas. Él lo entiende muy bien y le da tanto al sector empresarial como a los trabajadores esta dependencia. A cabo de unos meses, no tan solo no deshago la idea de que fuera dirección, sino que creamos la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. Hoy así se llama la Secretaría Estatal. Fue una iniciativa mía, el presentarle al gobernador, incorporar el concepto de productividad a la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque yo considero que la productividad también debe ser esa meta por la cual las empresas, junto con sus trabajadores, a través de esquemas de una correcta relación de ambos factores de la producción, la iniciativa privada con sus sindicatos, un buen entendimiento que no tan solo redunde en mejoría para los trabajadores, sino incrementar la productividad para las empresas basada en trabajadores mejor capacitados, bien tratados y con derechos laborales respetados. Esa era nuestra idea y así es como lo logramos. El Servicio Nacional de Empleo, hoy que se habla de jóvenes construyendo el futuro y todo esto, antes no repartía dinero. Nosotros lo que hacíamos eran becas laborales. Incorporábamos a los jóvenes a las empresas para que a través de servicios de becas, que era la beca, se llama programa Bécate, becas para que ellos conocieran qué se hacía, cómo se trabajaba, que se incorporaran al sector laboral, que obtuvieran experiencia y que pudieran incluso quedarse a trabajar en la empresa, porque rompíamos un círculo vicioso. No me dan chamba porque no tengo experiencia. No tengo experiencia porque nadie me da chamba. Entonces eso lo cambiábamos. En lugar de dar dinero, nosotros en la Secretaría de Trabajo, a través del programa PAE, programa de empleo, el programa estatal de empleo, nosotros otorgábamos proyectos, maquinaria, herramienta y equipo para que tú, emprendedor, puedas poner cualquier tipo de negocio de transformación de materia que tú quisieras, una renovadora de calzado, etcétera. Había gente que ponía costura, muchísimos micronegocios y que a través de ellos pudiera salir adelante, a través del trabajo, ¿me explico? Entonces, la idea era mantener este nivel de secretaría con un Servicio Nacional de Empleo fortalecido, con una inspección de trabajo que revisara que a los trabajadores se les estaba cumpliendo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo y además, pues, hacer de ella una dependencia importante para la economía de Veracruz. Ahora, Américo, ¿cómo era hacer política en tiempos de un animal político como lo era Fidel Herrera? Para mí, y ojalá eso no se escuche mal, pero la edad era una ventaja. Incluso mi estado civil era una ventaja. Estaba yo muy chavo, pero también era yo soltero. Fidel Herrera era un hombre que trabajaba. Te absorbía. Totalmente. Desde muy temprano, probablemente a las 7 de la mañana ya te estaba preguntando por alguna nota en el periódico, hasta muy, muy tarde, los sábados, todos los domingos, era gobierno itinerante. Y esa era la idea de ir todo el gobierno a las sierras, a los rincones más recónditos de Veracruz a atender a la gente de manera directa. Dicen que se levantaba a las 4 de la mañana. ¿Eso es cierto o fue un mito nada más? Cuando yo estuve incorporado en su campaña, que llevaba yo una responsabilidad de jóvenes, sí, yo lo observaba a las 4 de la mañana estirando piernas para salir a caminar, a ir de un extremo a otro de Veracruz, y era un hombre capaz de estar en Tuxpan, en Minatitlán y nuevamente en Tihuatlán en el mismo día, y todo en coche. Entonces, sí era un hombre
extremadamente trabajador, sumamente inquieto, y bueno, pues los que estábamos responsabilizados de acompañarlo en su gobierno, después cuando fue gobernador, pues teníamos que también adquirir esa mística de trabajo. Oye, entonces te hubiera agarrado ahorita y terminas divorciado al mes, yo creo. No sé, no considero, no. Dice Digo, que lo por la hubiera no carga del existe, tiempo, ¿no? que lo hubiera no existe, pero sí era muy demandante. Y lo cierto es que también tengo que agradecer. Mira, ese es otro punto. La familia del político debe de entender que muchas veces se dice que la política es una esposa muy celosa. Entonces, la política es muy celosa de tu vida privada. Entonces, muchas veces tienes que tener ese trabajo en equipo. Y yo, afortunadamente, me casé con una extraordinaria mujer que también estaba familiarizada con el ámbito político, público. Mi suegro también dedicado toda su vida a ello, y ella entendía estas grandes responsabilidades y muchas veces también entendía que se dejan de hacer muchas cosas precisamente por el cargo público. Ahora, cuando ya metes a la ecuación a los niños, No, bueno, es una bomba explosiva eso. salgo de la secretaría, me caso en el 2007, salgo de la secretaría en el 2010, salgo para ser candidato a diputado local, gano la diputación, y siendo diputado, nacen mis dos hijos, Tamara y José Antonio. Son cuatitos, entonces nacen el mismo día. Yo estaba muy contento. Y bueno, ya cuando nacen tus hijos y tú estás metido en eso, la pirámide de prioridades que tienes, que estás, que la chamba, que tu carrera, que etcétera, todo cambia y te das cuenta que, bueno, pues que todo lo que haces, todo lo que te preparaste y todo lo que vas a involucrar es por ellos también. Ya tienes nuevas prioridades y muy importantes. Entonces también mis hijos son muy importantes para mí. Si la pregunta que me hiciste, si estuviera yo ahorita en esos momentos, el sacrificio también tendría que ser hacia mis hijos. Sí, claro. Y eso sí también es en estos días, te lo puedo decir, muy complejo. Porque siendo ya candidato a presidente municipal, después de haber sido diputado local, pues me entero que viene la tercera, ¿no? Entonces nace Ana Sofía 18 días después de haber sido, pues de haber rendido protesta como presidente municipal de Jalapa. Situación también bastante difícil porque, bueno, pues con la escuela que tenía, con la vocación que siempre quise y con mi sueño de toda una vida de ser presidente municipal, pues yo también le dediqué muchísimo a ello. Y para mí, no he tenido mayor dolor que a los 2, 3, 4 meses de que haya nacido mi hija, pues yo cargarla y ver pues su llanto. No es un llanto normal, es el llanto de quién me está cargando, quién es este señor. ¿Por qué? Porque yo me iba a chambear cuando ella estaba dormida y yo regresaba a chambear cuando ella estaba dormida también. Entonces, ese sacrificio es un sacrificio bastante doloroso, que por el que yo pasé, por el que pasó mi esposa, pero que sí es algo que no mucha gente te lo platica, pero es bastante complicado. Ahora, tampoco es diferente a lo que seguramente un doctor hace, a lo que seguramente un piloto de avión, que también sacrifica mucho tiempo, pero bueno, para el político es bastante difícil todo eso que haces y que te deja a cambio de tiempo valioso con tu familia. Claro, ¿cómo recuerdas tu tiempo como alcalde de Jalapa? Porque también era un tiempo donde el partido en todo el estado tenía el poder. No era un gobierno de oposición, digámosle así. Y bueno, me comentas también que estabas creando tu familia, no eras el mismo político de los 25 años. Entonces también era aprender el cómo comandar una ciudad, pero al mismo tiempo cómo ser padre de familia, ¿no? Sí, por primera vez después, el primer cuatrienio fue en el año 2000, fue el primer cuatrienio de Veracruz para empatar las elecciones.
fue un cuatrienio por única ocasión. Después, siendo diputado, yo soy parte del Congreso de esa legislatura que modifica la Constitución para cambiar de 3 a 4 años. Entonces, también me toca ser el primer presidente municipal de 4 años, ya constitucionalmente hablando. Claro. Eso es un cuatrienio bastante interesante para mí. Para mí, una oportunidad increíble. Pero te quiero decir que fueron 4 años muy intensos, atendiendo temas fundamentales. Ahora, sí, un partido que un partido que tenía muchísimos municipios y un partido que tenía el gobierno del estado, se había recuperado en el 2012 el gobierno federal con el licenciado Enrique Peña Nieto. Entonces sí se tenía, pero en una ciudad muy compleja. Jalapa, a diferencia de muchas otras ciudades, conoce la alternancia política en 1997, cuando gana el PRD. En Jalapa gana el PRD en el 97 y gana lo que hoy es Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia por la Democracia, en el 2000. Es decir, Jalapa conocía ya alternancia. No es un electorado que haya tenido toda una historia del partido en el gobierno municipal. No, en Jalapa sí. Claro, pero lo que sucede en una capital como Jalapa es lo que puede suceder en una capital del país como la Ciudad de México, ¿no? Donde se concentran estas alternancias políticas y se centran normalmente, bueno, Jalapa es una ciudad universitaria, ¿no? Entonces, no es el mismo voto en Jalapa que el mismo voto en Veracruz Puerto. Entonces, también es donde uno empieza a entender el electorado y sabe que la política se hace de manera distinta. A ver, hoy en día, sin mencionar nombres, pero lo vemos desde afuera. Tú lo conoces perfectamente. Puedo estar diciendo una tontería, ¿no? Enfrente tuyo, pero también son más grillosos los políticos fuera de la capital de Jalapa que en Jalapa. Normalmente uno ve a los políticos de Jalapa y puede pensar, por ejemplo, en un Ricardo Agüedo. Hoy en día en el gobierno, como dicen, el grupo Jalapa, ¿no? Y toda la grilla por fuera. Es distinto también la forma de hacer política en Jalapa y la forma de votar en Jalapa. Sí, es distinto. Yo sí creo que Jalapa es una ciudad muy politizada. Ahí la gente sabe quién es quién. Ahí la gente, pues, el Poder Judicial vive ahí, los diputados ahí trabajan o por lo menos. Ahí estás encueradito, ¿no? Por lo menos ahí cobran, ahí los ves, sí. Ahí ves a todo el gabinete, o deberías de verlo. Sí, efectivamente es un electorado sui generis, es diferente. Me acuerdo cuando ganó Ricardo Agüed. En gran medida gana porque no era político, me explico, y esa era una de sus mayores fortalezas. Outsider, ¿no? Pero hoy se conoce. Pero además sale de la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio. Él era el líder de la Canaco, pero era un comerciante que se distinguía por un trato extraordinario, un hombre muy amable, un hombre muy atento, un hombre muy, muy, muy respetuoso, que además decía, voy a ser presidente municipal y hasta ahí, No se le notaba el hambre de poder, ¿no? Y es lo que yo creo que también la gente le gustaba. ¿Qué quiero decirte? Que creo que todavía no se le nota tanto, pero porque yo creo que hoy ya es un político muy hecho. Hecho y derecho. No, nunca he tenido nada malo que decir del señor secretario de gobierno. Fue nuestro candidato para presidente municipal, fue nuestro candidato para diputado federal, fue nuestro candidato para diputado local, y bueno, de ahí ya toma otros rumbos y representa otros partidos. Ahora, Américo, ¿cuál fue uno de los retos más grandes que tú recuerdas de gobernar la capital del estado, de gobernar Jalapa en esa administración? Porque quiero pensar que era algo de locos también. Mira, lo cierto es que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces tú lo que tienes que hacer en un cargo como esos es ser una persona humilde, debes de entenderte como una persona con las limitantes,
que debe de rodearse de los mejores. Yo lo que hice fue no invitar a los amigos ni a los compadres. Yo lo que hice fue rodearme de los mejores, el mejor perfil que podía yo tener en desarrollo urbano, en comercio, en obras públicas, porque son los que van a sacar la chamba junto contigo. Entonces, pero no tenías compromisos de por medio, digo, quieras o no. Tienes que ser muy claro con eso, porque hay gente que por tener los compromisos, por estar pagando las cuotas, por estarle dando a tal grupo o a tal situación económica. No. Al final es tan delicado como tu propio nombre, como tu propia reputación, como tu propia dignidad. Tú tienes que valorar eso. Yo lo que hice fue, sentarme con los que sabían. Vamos a hablar del director de Obras Públicas. Yo no lo conocía antes de ser presidente municipal, pero me reuní con las cámaras de construcción y les preguntaba yo. Te dijeron No, oye, el arquitecto, ¿cómo no el arquitecto Velasco? No conocía yo a mi director de desarrollo urbano. Es decir, yo no creo en la política de las cuotas, del amiguismo. Yo creo que debes de implementar la eficacia, la eficiencia, debes hacerlo con sobriedad, debes hacerlo con una gran responsabilidad y poner al que sabe. Decía el viejo Azcárraga Milmo, padre de Azcárraga Gallín, decía, yo soy el más... el tigre. El tigre Azcárraga decía, yo soy el más tonto de mi empresa. No lo decía por un tema de humildad o falta de soberbia. Lo decía porque, ponía a gente... perdóname, eso creo que lo decía Azcárraga. Lo decía porque, pues tienes que rodearte de gente que tú sepas capaz. No de aplaudidor, ni lo que usted diga. ¿Y qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Oye, ese tipo de cosas te hacen muchísimo daño. Entonces, yo me rodeé de personas con capacidad, con talento, con credenciales académicas, con experiencia. Y eso a mí me ayudó mucho. Ahora, el mayor reto que tuve muchísimos, pero fueron retos. Jalapa es una ciudad de estudio. Yo quise ser el presidente municipal que más apoyara a la Universidad Veracruzana. Hicimos un puente que conectaba a la Unidad de Servicios Bibliotecarios Integrales, antes conocida como USB, de la zona universitaria, con las facultades de Derecho, de Contabilidad, de Agronomía. Quise apoyar a las escuelas. Fui el presidente municipal que más recursos destinó, que ha destinado al apoyo de las escuelas. Tomos, aulas, pintura, impermeabilización, tablets, becas, útiles, mochilas. Fui un presidente municipal que apoyó a los animalistas en Jalapa. No sabes, hay una cantidad enorme de grupos pro animales. Entonces prohibí desde Cabildo prohibimos el abuso y el daño a los animales. Lo hicimos. Antes había caballos carretoneros. Son estos caballitos que iban recolectando basura marginal de todos los camiones. Lo prohibimos. Y a todos los que tienen un caballito de esos les dimos una motocargo para que lo hicieran en una moto. Y esos caballos se fueron a cuidado y se fueron al respeto que se le debe de dar. Fui un presidente municipal muy ordenado financieramente. Yo tomo Jalapa con una deuda y yo entrego Jalapa con un superávit. Quizás he sido el único presidente municipal que deja más de 30 millones de pesos en caja. Un presidente municipal ordenado que no tuvo señalamientos, que yo puedo caminar por cualquier parte de Jalapa y por cualquier colonia y por cualquier parte del estado y nadie me puede señalar de un acto de corrupción. Soy una persona que cree en ello y soy una persona que cree en que las cosas se deben hacer y se deben hacer bien. El mayor reto que tuve fue cuando en el 2016 el gobierno del estado se quedó con las participaciones federales de Jalapa. Claro. Entonces, y aquí de Jalapa y de muchos municipios. De una cantidad enorme de municipios. Aquí el alcalde de Veracruz, entre ellos. También. ¿Y era de tu mismo partido? Sí, y el de Boca del Río no lo era. Pero
todos estábamos en esa ¿Y qué lucha. hiciste ahí? Y tuvimos un problema. Mira, en ese entonces yo era presidente de la Federación Nacional de Municipios. Entonces, no tan solo como presidente municipal de la capital de Veracruz, Tenías peso. sino como presidente de la Federación Nacional de Municipios, yo tenía una encomienda enorme por defender esto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer un trabajo de verdad titánico por la defensa de los recursos que se estaban robando. Oye, Américo, pero a ver, era gente de tu mismo partido, era Javier Duarte en ese momento gobernador del estado de Veracruz. Mira, podrá ser el partido que sea, pero tú lo primero que eres jalapeño, eres ciudadano. Y tu encomienda no es la de ser militante, tu encomienda es la de representar a todos los jalapeños, del color que sean. Oye, pero cuando te pones en ese plan, no decías, de esta decisión me puede llegar a costar muchísimos enemigos dentro del Podría mismo partido. costarte no tan solo temas de enemistades políticas, podría costarte temas de integridad física, personal. Pero ahí es donde se toma decisiones. Yo soy una persona que toma la avenida Reforma en la Ciudad de México junto con decenas de presidentes municipales para exigir que los recursos federales que mandara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se fueran directo a los municipios y ya no pasaran Claro. por la Secretaría por la Secretaría de Finanzas, que era como la caja, porque llegaban a la Secretaría de Finanzas y esta la dispersaba, La licuadora, la administraba, y cuando se involucraban en ese tipo de temas, pues nosotros dijimos, no. El artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal lo señala claramente: cuando el Estado no ministra los recursos que son federales a los municipios puede pedirle a la Secretaría de Hacienda que se hagan de manera directa. Y Jalapa y muchos otros se estaban quedando sin esos recursos, que son recursos de los ciudadanos, no son del municipio, ni son del alcalde, ni son de la federación, del Estado. Son los recursos de tus impuestos, de los impuestos de todos, y los estábamos defendiendo. Nosotros presentamos ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional y la ganamos. Meses después de que yo salgo de presidente municipal, a Jalapa le llegan decenas de millones de pesos producto de nuestras gestiones. Sí, claro. Es decir, es algo que tienes que hacer. Y al final del día es algo que creo que la gente te reconoce. Mira, creo que una de las medidas por las que tú puedes ver que también hiciste tu chamba, creo que son las elecciones. Yo he tenido la oportunidad de ser candidato 4 veces en mi vida. La primera, para diputado local, tengo poco menos de 50,000 votos. Para ser presidente municipal, poco menos de 60,000 votos. Quiero ser diputado federal y tengo más de 70,000 votos. Y en el 2024 soy candidato a diputado federal y en Jalapa obtengo 110,600 votos. ¿Qué te quiero decir? Más de lo doble de votos que cuando fui alcalde. Y eso te quiere señalar, bueno, te tiene que decir algo. No, y las cosas no estaban tan mal, ¿eh? Y con una marca peladísima, como lo era el PRI, y contra un monstruo político y contra una marca por los cielos como era Morena. Y una marca que tenía el municipio, que tenía el estado, que tenía la federación, y además con todos los programas sociales, con todo el aparato de gobierno, con todas las trampas electorales que se hicieron, y que al final les costó muchísimo trabajo robarme la elección del año pasado. Te la robaron. Plenamente, pero como decían los viejos políticos, buen gavilán no chilla. Sin embargo, sí, claro que se robaron esa elección. No es posible que en la noche de ese domingo, a la medianoche, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los distritos electorales llevaban un conteo de arriba del 60-70% de conteo en su PREP, y Jalapa llevaba el 40%, con una ventaja mía de más de 7,000 votos. Se cae el sistema y cuando regresa voy 3,000 votos abajo. Y después todavía me recupero. La diferencia al final fueron 300 votos. Es que creo que en el PREP ganaste, ¿no? ¿O no? En el PREP nosotros ganamos permanentemente con una ventaja cómoda. Pero a las 4 de la mañana corren al presidente de la Junta de la Vocalía Ejecutiva del INE,
A las 5 de la mañana llegan camionetas, se hicieron una de anomalías brutales y se roban la elección. Yo te lo repito, no me estoy ni quejando, ni mucho menos, ni me victimizo. Nosotros hicimos todo lo posible, jurídicamente hablando. Nosotros presentamos, nos fuimos hasta la última instancia, lo luchamos con la ley en la mano. Sin embargo, pues al final ellos, por alguna razón, que creo lógica, no quisieron perder Jalapa. Era muy significativo para ellos Jalapa y les costó mucho trabajo quitarnos ese gran triunfo, que no es un triunfo ni de Américo ni de los partidos, es un triunfo de los jalapeños, punto. Y ellos lo saben. Ahora, Américo, ¿por qué, digo, ya estamos en el programa, ¿por qué con tan buenos resultados en una campaña donde arrasó completamente Morena, este famoso 5 de 5, ¿por qué pasan unos meses, 2025, y no sale tu nombre en la boleta, teniendo tan buenos resultados en el 2024 en la capital? Fíjate que yo tenía, dos elecciones que había yo tenido con mi nombre, más bien 4 elecciones con mi nombre en la boleta. Porque mentira que no te buscaron. Me buscaron ad nauseam, y no tan solo mi partido, quiero decirte. Sí, claro. No quiero aquí también ventanear a los naranjas, ¿okay? A los naranjas, a los azules, a diferentes partidos. No quiero ventanear a nadie. Sí me buscaron y yo me siento muy halagado de que lo hayan hecho. Sin embargo, yo también quiero decirte una cosa. Se necesita el ánimo, se necesitan recursos, se necesita muchas cosas para ser candidato, pero también se necesitan alianzas fuertes. Como recuerdas, no llegaron las alianzas que nos enfrentamos en el 21 y en el 24, que fue la alianza del PRI con el PAN. Efectivamente, un desgaste de partidos bastante importante. Son muchas de las cuestiones que tú tienes que analizar, pero la más importante es una. No tienes por qué estar en todas. Yo soy un político profesional que tampoco quiere estar en cada una de las boletas, en cada una de las elecciones. La del 25 fue una elección para presidente municipal. Yo ya había sido presidente municipal. No sé si me explico. Yo esa estafeta ya la había cumplido y la había cumplido con creces. Yo fui un presidente municipal que hizo cosas muy importantes para la capital de Veracruz, como todo. Cosas que aún faltaron, errores, por supuesto, soy el primero en reconocerlos, pero también ahí están los números, en donde hicimos una muy buena administración pública. Ahora, ¿no veías entonces las condiciones ni para ganar, ni tampoco para financiar esa campaña? Porque veías un escenario donde Morena se iba a llevar la elección. No, yo no veía eso. Yo lo que veía es que era muy compleja. Yo lo que veía también es que, te repito, yo ya había sido presidente municipal. Si yo te hubiera hablado en esta oportunidad que me das de tus micrófonos, te iba yo a decir que mi aspiración era representar a Jalapa en la Cámara de Diputados, porque a mí lo que me preocupaba era el desarrollo del sistema democrático. A mí lo que me preocupaba mucho, o lo que me preocupa mucho, es el deterioro institucional que está sufriendo el país, que es algo que a mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, y era una convicción el querer ser diputado legislador para defender a Jalapa, para defender a Veracruz y para defender a la nación. Las del 25 fueron a presidencias municipales. Y también hay que saber dar un paso al costado y darle oportunidad a otros cuadros. En Jalapa hay muchas personas con grandes cualidades. Sorprendió el de MC, ¿no? Yo creo que sí, pero también se explicaba en un escenario en donde muy poca gente votó. Fíjate que sorprende, pero quien gana la capital de Veracruz lo hace con el 12% del total del padrón electoral. El PAN cae mucha su votación. El PRI sostiene gran parte de la votación, y Movimiento Ciudadano también crece, no tan solo en la capital de Veracruz, crece en la capital de Durango, por ejemplo, y gana municipios muy importantes y una cantidad importante de ellos. No creo que sea un tema solamente de naranja, azul, rojo. Cada
municipio que ganó la oposición es importante, porque en democracia las oposiciones también son muy importantes. Creo que se necesita tener una muy buena oposición. Desde mi punto de vista, y lo digo hoy plenamente convencido y sigo estando convencido de ello, la oposición debería de hacer a un lado sus diferencias, concentrarse en sus coincidencias, buscar a los mejores perfiles, a las mejores mujeres, a los mejores hombres, a los jóvenes con ganas, con talento, con preparación, con entusiasmo, con entereza, con carácter y con firmeza, para enfrentar a este sistemota, al sistema hegemónico, de una forma más contundente. Pero es muy romántica tu idea. Es muy romántica tu idea porque si nosotros inclusive vemos las planillas para las regidurías, para los regidores, ¿no? En cualquier municipio que me digas, y llámese de un PAN o de un PRI, a ver, prácticamente se pelean las migajas, la oposición por quién toma la 1 y quién toma la 2, quién toma la 3, y que este es del grupo de acá, y este es del grupo de acá, y este es del grupo de acá. Y hoy en día vemos a una sociedad de cualquier ámbito que ve cómo se están ahí agarrando todos a madrazos en el partido y todo, y si yo no me voy a meter ahí, porque inclusive ni tiene ganas de meterse, ni existe la invitación de esos partidos de oposición, llámese PAN, llámese PRI, porque prácticamente entre ellos mismos se están destruyendo. Pero esa es la miopía política de los partidos y es ahí en donde debería de entrar más bien la voz de las militancias. Yo estoy seguro que a los partidos políticos les interesaba muchísimo quién llegara de regidor fulano o fulana y el regidor primero y es que quiero la 2, pero te doy la 3 no porque no llega. Bueno, ese cortoplacismo tan tonto, esa miopía, te repito, es lo que no deja avanzar. Yo creo y repito que lo que se requiere en el país son contrapesos, que es lo que no hemos visto. Hoy el Instituto Nacional Electoral está en peligro, en un gravísimo peligro. El Poder Judicial ya se lo están adueñando. Es más, te pudiera yo hasta aventurarme a decir que lo están minimizando y lo están absorbiendo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, todos los fondos, bueno, todas estas, esto que te estoy hablando del deterioro institucional es algo que se debió haber previsto y se debió haber detenido con las elecciones del 21 y 24. Y si hubiéramos sido la oposición unida, no tendrían las mayorías que se tienen. Lo que estamos viendo en este momento de deterioro en San Lázaro y en el Senado es precisamente porque no tuvimos la capacidad de hacer política, de mejorar el quehacer político, sentarnos todos en una mesa, no decir quién pesa más, ni medirnos nada, sino simple y sencillamente hablar del enemigo que se tiene enfrente, que no es Morena. El enemigo que se tenía enfrente es el peligro de que México tuviera un retroceso en el tiempo de aproximadamente 50 años, porque lo que estamos viviendo hoy es un México que ya habíamos creído superado, donde hay un partido todopoderoso, donde los municipios, los estados y el gobierno federal es de un mismo color, en donde todas las instituciones que a ti, que a mí, nos daban la fortaleza ante los excesos de poder para que no fueran pisoteados nuestros derechos, pudieran funcionar. Pero a ver, Américo, no te digo que no te doy la contraria, pero también te quiero decir algo. Sí existe un regreso, no sé si sea retroceso, no sé si sea avance, pero sí se tiene un regreso a estas prácticas donde se quitan los órganos autónomos, donde se lo apropia otra vez la federación, lo concentra, para unos bien, para otros mal, pero también lo que hoy en día no te parece a ti, también es gracias a gobiernos en los que no es que tú hayas formado parte, pero también es gracias a todo el priismo que se vivió, a esas épocas de derroche en los gobiernos también de Fidel Herrera, o a esas épocas de derroche, ni se diga, de un Javier Duarte, que todo priista dirá, pues sí, ya está pagando, ¿no?, lo que tenga que pagar en la cárcel, pero también es un claro reflejo de lo que la sociedad ya estaba harta. Por supuesto, y hay que hacer las mea culpas correspondientes. Claro que sí, de los errores de personas, nuevamente, no de partidos. Y así como hubo personas
de las que hoy debemos estar muy avergonzadas, que faltaron a tu confianza y a la del electorado, que abusaron, que robaron, que traicionaron, que se echaron a la hamaca, que miraron hacia otro lado, también debes y debemos reconocer que hubo una cantidad gigantesca y quizás muchísimo más grande de personas que construyeron las instituciones de este país. Porque muchas veces nos acordamos de quien pegó la pedrada, pero poco recordamos a quienes nos dieron estas libertades y construyeron el México institucional y democrático que tenemos. Hoy quiero recordarte a un paisano nuestro, a un tuxpeño, a Jesús Reyes Heroles, un hombre que gracias a sus oficios políticos fue quien abre el cascarón y quien abre la posibilidad de la participación de las minorías en las decisiones del país, quien a través de la reforma del 77 hace que todos los partidos políticos por primera vez en México conozcan lo que es la verdadera competencia democrática. Es que antes no había de otra. Había un solo partido y ese era el partido porque los demás eran rémoras o eran ahí cachos. No. Reyes Heroles, con la gran reforma constitucional que impulsó, abre la posibilidad para que se modificara la Constitución y en su artículo 41, a partir de la propuesta de Reyes Heroles, ahora dijeran que los partidos políticos iban a ser entes de interés público. ¿Qué implica? Que iban a tener recursos públicos, cada partido. Y eso hace que cada partido ahora pudiera ser competitivo en los hechos. Y así se abre el cascarón y se empieza con el México democrático que propios y extraños aplaudían. Quiero decirte también que los gobiernos de Zedillo, de Felipe Calderón, de Vicente Fox antes, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, crearon diferentes fondos, como el Fondo de Estabilización Económica, como el Fondo Nacional contra Desastres Naturales, diferentes fondos y diferentes fideicomisos que le daban fortaleza y que le daban viabilidad a las finanzas y al propio país en contra de desastres naturales, por si se caía el barril de petróleo y un largo etcétera, que ya no existe. Un país que enfrentaba una deuda externa brutal de 10 billones de... Sí, ahorita creo que andamos sobre 18, ¿no? 19. No, vamos a acabar en 20. Este año la acabamos en 20. Es decir, se duplicó la deuda histórica de todas las décadas de abusos de estos desgraciados políticos. ¿No crees que llegue a pasar? Perdón que te interrumpa. No, nada más con eso concluyo. Y discúlpame por abusar del tiempo. Pero es una cantidad gigantesca de gente que es la que genera en gran medida un México mucho más democrático que el que se tenía en los 60s, que el que se tenía en los 70s, y hoy todo lo que se construyó vemos que está colapsando y que vamos para atrás. Oye, ¿no crees que llegue a pasar, por ejemplo, en la federación, lo que en su momento pasó en el estado, de un Veracruz con una deuda, cuando tú apenas estabas arrancando en el gobierno, con una deuda de 3,500 millones de pesos, y después pasa a 10,000, después pasa a 40,000, después pasa a 70,000, 80,000, y hoy en día cualquier persona le mencionas Fidel Herrera y lo recuerda como el gran político, ¿no? Pero también ya hoy en día hablamos de un Cuitláhuac García, por ejemplo, y muchas personas lo pueden llegar a ver mal, pero también hay que decirlo. Fue esta pelotita caliente que se la fueron pasando y hasta que explota, hasta que le quema a una persona y que fue también gracias debido a una alta deuda, ¿no? Que hoy en día llega un gobernante y dice, ¿cómo puedo maniobrarme? ¿Cómo puedo manejar esto y manejar lo otro? Cuando con me una dejaron deuda. maniatado, ¿no? Claro. Y tienes razón. Aquí yo creo que sí vale mucho la pena el recordar, porque todos somos propensos a satanizar la deuda. Tampoco la voy a defender, jamás lo haría. Pero hay de deudas a deudas. Es decir, la deuda, yo creo que en las finanzas públicas como en las finanzas personales, tienes que ver por qué la contratas. Si la vas a contratar y vas a aparejar a esa deuda y utilizar los recursos que te da una deuda para pagar deuda, estás haciendo un error brutal administrativamente hablando. Si vas a contraer deuda... Bueno, del Pirata Fuente no vas a estar hablando, ¿verdad?
Si vas a contraer deuda para hacer cosas que no están bien planeadas y que pudieron haber estado hechas mucho mejor, oye, lo estás haciendo mal. Pero si vas a contraer deuda para hacer inversiones productivas, para construir puentes, para apoyar al agro, para impulsar el desarrollo, para mejorar la competitividad estatal, para atender diferentes temas que tienes que hacer, bueno, no es una deuda mal hecha. Sin embargo, todo está en la misma canasta. Lo que yo sí veo es que se nos complica muchas veces recordar que el desarrollo de México, de Veracruz y particularmente del puerto de Veracruz, este puerto tiene un responsable y la ampliación del puerto también tiene un responsable. Si tú quieres, era su chamba, pero alguien lo ideó, alguien lo construyó, alguien lo mandó a hacer y hubo un equipo que dijeron, ¿sabes qué? El puerto va a ser el más importante de México y la ampliación del puerto va a ser uno de los ejes estratégicos más importantes y vamos a hacer el bulevar y aquí va a haber servicios. Y todas estas mentes y estas voluntades políticas que así lo hicieron, hoy muchas veces están en un cajón, olvidados. Cuando lo que yo creo que lo que hace falta aquí, Rodrigo, y lo digo con mucha responsabilidad, es gente que piense en cómo hacer más competitivo nuestro estado, cómo impulsar un tema fundamental que hablamos del puerto de Veracruz, que son las ciudades. Y déjame, quizás vaya a cambiar radicalmente el tema, pero creo que se han olvidado de las ciudades. Yo soy un político localista. Creo que hay que pensar global y actuar local. Yo creo macro, ¿no? Totalmente. Yo creo que el tema de combate a la corrupción, impulso a la democracia, defensa del medio ambiente, apoyo al combate al crimen, apoyo a la iniciativa privada, rescate de derechos humanos, todo debe de comenzar por lo local. Creo que se han olvidado de eso y creo que el Estado y el país le tiene una gran deuda con el pueblo. Y muchas veces todo lo que no se hace y los errores que se cometen se tratan de tapar con cortinas de humo diciendo, es que nos lo dejaron así, es que ya el tiradero ya estaba y esto es culpa de los, ¿cómo le llaman? Neoliberales, y esto es culpa de los de antes. O sacas al Vallarta de la cárcel. Cuando todos sabemos que muchas de las personas que estuvieron entonces en la toma de decisiones hoy están en estos nuevos gobiernos y nadie les está pidiendo cuentas, ¿no? Claro. Oye, Américo, ya nos llevó la hora, la va que... No, hombre, la va que nos podríamos llegar a seguir de largo, pero la va que muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que planeas? Me decías que estabas escribiendo, pero también con toda esta trayectoria desde los 25 años siendo secretario de Trabajo, pasar a ser diputado local, después pasar a ser alcalde, después ser dirigente estatal del PRI. A ver, eres una persona que veo muy complicado que pueda llegarse a quedar quieta, a pesar de que no vea los panoramas, a pesar de que no vea las plataformas aptas para poder subirte y para poder llegar a operar, pero también yo no te veo de brazos cruzados y viendo cómo México se incendia. No, hay que participar. Nunca debes tener miedo a la acción de los malos, debes temerle más a la inacción de los buenos. Es mucho más preocupante cuando los que podemos hacer algo no lo hacemos. Entonces, hay que participar desde la sociedad civil, desde cualquier trinchera. Ya hoy, quizás muchos años en política me han mostrado que gente malos hay en todos los partidos. Como decía un político jalapeño, no hay un solo partido político con el ISO 9000 de la decencia y la honorabilidad. No se trata de partidos, se trata de personas. Creo que debemos empezar con la persona en el espejo. Creo que debemos ser ciudadanos ejemplares y debemos de contribuir. Ahora, debemos participar. Debemos levantar la voz. Debemos no tan solo ser grandes guerreros del Twitter o X o del Facebook y ahí lanzarnos no, también debemos retomar las ideas, retomar los debates, retomar la calle e irnos
a platicar con nuestros semejantes y a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y también esto, Rodrigo. Yo aquí he dicho muchas cosas, pero también soy una persona que creo que se debe de reconocer, sin filias y sin fobias, lo que se está haciendo bien, y también debe señalar lo que no se está haciendo bien. Pero no porque fulano dijo esto y él es de un partido con el que no comulgo, que es de Morena o de lo que sea, por eso no está mal. No, no, no. Aquí todos deben de participar y si el gobierno está haciendo algo bien, seré el primero en aplaudirlo. Pero como hasta el día de hoy lo veo, están haciendo cosas muy malas y creo que yo junto con todos debemos también señalarlo con responsabilidad, señalarlo con firmeza y por supuesto apuntar a un mejor futuro. Oye, y si te echa un telefonazo un Ricardo Agüet y dice, oye, vente a colaborar acá en Jalapa, que no podemos. Nunca he dejado de colaborar con Jalapa. Ricardo es una persona que ha sido decente, hemos sido compañeros candidatos incluso. Y no, bueno, si me echa un telefonazo, como siempre lo he hecho, lo saludaré con todo el respeto del mundo y de manera muy respetuosa también declinaría yo una participación en términos políticos. Si es para construir, por supuesto que sí. Si es para atender, si es para servir y si es para ayudar, eso no tiene colores, eso no tiene partidos. Américo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.